Hola, ¿qué tal amigos? Hace unos días hicimos un webinar, como ustedes saben, con D Studios y queremos compartirlo con ustedes. Estamos muy contentos porque recibimos muchas participaciones, pero hubo una muy bonita que nos gustó su contribución, lo que nos motiva a continuar enseñándoles sobre el cuidado de sus plantas. Les mostraremos el video que nos enviaron y luego les dejamos con el resumen del webinar, pero si lo quieren ver completo, se los dejamos por aquí abajito. Saludos. Hola, soy Patricia. Quería felicitar a la arquitecta por esa presentación del webinar que fue muy exitosa para mí. Aprendí muchas cosas como el hecho de que ciertas plantas tienen que colocarse en ciertos lugares. Yo tenía varias de ellas de la presentación y ahora ya las coloqué en los lugares adecuados. Me gustó el hecho de que hay que rociarlas. La verdad que yo solo las limpiaba. Limpiaba mis plantas con una esponjita o con una toallita, pero ahora que usted dijo que hay que rociarlas con agua, eso lo voy a emprender. Me pareció súper interesante el conocimiento que tuve cuando la planta que yo tenía una planta así muy cerca de la ventana y se me estaba poniendo amarilla. La quité de allí y la coloqué en otro lugar. No sabía que también las plantas se estresaban. Tampoco sabía sí sabía de que tenía que darle un tratamiento de moverle las tierras, pero no sabía de en cuánto tiempo era que había hecho hacerlo. Y usted dijo que 2 años, cada 2 años hay que estar moviendo esas plantas. Me interesa, ¿sabe qué? Aprender más de otro tipo de plantas, ya que yo tengo un espacio muy grande en un terreno y me gustaría aprender de las plantas de maderables y frutales. Muchas gracias, la felicito. Buenas noches a todos, dando inicio a nuestra actividad de esta noche, webinar Diseño de Jardines. El día de hoy estaremos compartiendo acerca de la experiencia del diseño de jardines, patios interiores y cuáles son las plantas que nos benefician en los espacios. En esta noche contamos con la participación de nuestra especialista, la arquitecta María José Larguespada, quien con su perfil profesional, ella estudió un posgrado en paisajismo, tiene estudios acerca de esta especialidad por más de 8 años, se ha dedicado a desarrollar proyectos de diseño de jardines y espacios exteriores para la empresa privada, el sector público y residencias. Actualmente es gerente propietaria de la empresa de paisajismo, terraza y jardines y conferencista invitada sobre la materia en universidades y múltiples organizaciones del sector social y privado del país. En este momento, a dar paso a nuestra invitada especial. Muchas gracias por acompañarnos, arquitecta, en esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Deborah? Y todos los que nos acompañan. Estamos muy bien, arquitecta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, si gusta, arquitecta, vamos a iniciar. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos. Por acá les tengo, ¿verdad? La presentación que les vamos a hacer hoy, como ya la arquitecta hablaba, vamos a hacerlo en la presentación, les vamos a ir haciendo un pequeño resumen de cómo cuidar cada tipo de planta y la manera general de cómo cuidar todas las plantas en general. Como ya dijo la arquitecta, soy arquitecta paisajista de la empresa Terraza y Jardines. Ya tenemos 8 años en esta empresa, haciéndola crecer y tratando de concientizar también a la gente para que tengamos mejores espacios de calidad, más que solo cemento en nuestras casas. A manera de empezar, ¿verdad? Todas las plantas sabemos que nos dan oxígeno y eliminan el dióxido de carbono, lo cual eso ya es muy bueno, pues. Entonces, pero hay unas que tienen la habilidad de hacer otros beneficios para nosotros. Absorben todo lo que es el dióxido de carbono y nos
ponen el ambiente más sano. Aquí les tengo solo un ejemplo de los beneficios que estas plantas nos pueden dar, ¿verdad? Que solo hacer plantas de tratamiento, ustedes como arquitectos más o menos saben qué es lo que nos lleva a construir una planta de tratamiento o un sistema séptico. Entonces, con esta planta, no sé si ya la han visto, es bien común, se encuentra en los lagos acá en Nicaragua y se reproduce de manera rapidísima. Con esta planta podemos lograr tratar todos los desechos sólidos de nuestras casas, haciendo obviamente un sistema de tratamiento ecológico. ¿Cómo podemos elegir nosotros las plantas purificadoras de aire? Ya sabemos que no todas las plantas tienen la misma eficacia para producir, para limpiar el aire. Entonces es por eso que vamos a hablar de diferentes tipos. Lo mejor es tener en nuestras casas diferentes variedades, ¿verdad? Porque cada una elimina 2 o 3 o 4 contaminantes, bueno, son 5 contaminantes de los que vamos a hablar. Se los voy a mencionar rapidito porque quiero que sepan la importancia de cuántos nosotros pensamos que nuestras casas están libres de todos esos contaminantes y la verdad pues no es cierto. Y quiero que veamos ahorita así rápidamente que en nuestras casas tenemos casi todos presentes y eso es de lo que debemos lograr. Cada una de ellas filtra y debemos tener las características de las plantas, cada una de ellas, para tener conciencia, ¿verdad?, de lo que vamos a tratar en cada una. Y la facilidad de conseguirlas fue lo que se tomó en cuenta para poder utilizarlas en nuestro hogar. Todo esto lo hizo un estudio de la NASA y por lo que nosotros nos basamos y es el estudio más famoso que hay acerca de esto. Acá están los contaminantes, ¿verdad? Formaldehído o el formol, pues, que nosotros las mujeres utilizamos para la queratina y todo eso, son bactericidas, conservantes de fabricación de ropa, productos de descomposición o alteraciones de los mismos, astringentes, cosméticos, plásticos, desinfectantes, aislantes, pinturas, en medicaciones. En todos estos que están acá en la lista, se presenta el formaldehído o el formol, que le dicen. Son 5 componentes. El amoníaco, que se utiliza, una de las maneras principales es por el fertilizante. Ojo ahí, ¿verdad? El fertilizante, textiles, plástico, explosivo, la pulpa, el papel, los alimentos, bebidas, productos de limpieza, quitamanchas, refrigerantes, sales aromáticas, eliminar malos olores, el benceno, cierto tipo de gomas, lo utilizan para ciertos tipos de gomas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos. El otro, refrigerantes, disolventes, desengrasantes, toallitas para limpieza, productos de limpieza en aerosol, limpiadores de alfombra, los tintes comerciales, los quitamanchas. El sileno es parte esencial del petróleo, el alquitrán, los disolventes para imprenta, agentes de limpieza, diluyentes de pinturas, barnices y demás, ¿verdad? Entonces, estos son los 5 contaminantes que nosotros tenemos presentes en el aire en general. Y si se fijan, en nuestros hogares tenemos por lo menos 3 o 4 de cada uno de ellos. Por eso es importante, ¿verdad?, hacer conciencia de la necesidad de tener plantas en el interior para librarnos un poco de estos contaminantes y también, ¿verdad?, si podemos quitarlos o tratar de disminuirlos de nuestros hogares, es lo mejor, tratando de utilizar elementos naturales como el vinagre, el bicarbonato, para los productos de limpieza. Pues. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros elegimos ahorita 6 plantas que nos parecen las más ideales y las de mejor mantenimiento o las más resistentes para nuestros hogares. Espero, ¿verdad?, que ya todos los conozcan. Si tienen preguntas acerca de esta, pues me dicen y las vamos viendo, ¿verdad? Ahorita tenemos la planta de caucho o el árbol de caucho o el árbol de hule, que le dicen. Ficus robusta es su nombre científico. Esta planta, no sé si se han fijado, es una planta, es un árbol, la verdad,
que es bastante fácil de reproducir y es bien resistente a los cambios de luz. Nos ayuda a disminuir lo que es el formol. Crece muy rápido, es resistente a bastantes enfermedades y nos ayuda a mantener húmedo el ambiente. Luego tenemos el poto o mata de agua, que le decimos normalmente acá en Nicaragua. Es una planta que se produce rapidísimo, fácil de conseguir, es muy resistente y no requiere gran descuido. Puede estar tanto en sol como en sombra, no le gusta el sol directo. Puede estar también en agua, sin necesidad de tierra, solo que aquí en este momento con agua tenemos que estarle cambiando el agua cada dos días. Se adapta fácilmente a cualquier temperatura y elimina el formol, el sileno y el benceno. Luego tenemos el flamingo, que le decimos acá. Hay otros que le dicen bandera. Bueno, ustedes saben, aquí en Nicaragua les decimos de varios tipos a las plantas, por eso nosotros preferimos poner y llamarlas siempre por su nombre científico, que ahí vamos a la segura y sabemos de que no nos vamos a equivocar de qué planta estamos hablando. Entonces, esta planta me gusta mucho, se adapta súper bien a la luz, a la cantidad de luz que reciba o a la poca cantidad de luz que reciba. Le gusta las temperaturas frescas, requiere poca agua, aunque yo he visto en la práctica que esta planta le gusta estar húmeda en el suelo. Y las hojas, no sé si ustedes han visto que las hojas a veces se ponen como quemadas en las puntas. Esto es porque las plantas necesitan un poco de hidratación, como nosotros, pues necesitamos estar tomando agua y bañándonos para mantener nuestra piel hidratada. Lo mismo pasa con las plantas. Crecen en temperaturas superiores a los 18, se da muy linda en el norte de nuestro país. Por eso es recomendable también que esta es ideal para tener en una oficina. Le gusta el clima fresco, no le gusta que le dé el aire directo porque la hoja se raja y se quema. Y elimina, esta es la única planta que elimina los 5 contaminantes presentes en el aire o en el ambiente, los 5. Entonces esta es súper recomendable para ponerla en el interior. Aparte tiene, eso que vemos ahí es como una flor que tiene color blanco y un pistilo en medio. Entonces tiene no es solo verde, no es solo follaje verde, y eso es súper bueno. Luego tenemos la palmera verde, que bueno, acá muchachos yo les voy a decir que casi todas las palmeras podemos decir que son para interior. Como les digo, las que les estoy mencionando acá son las que mejor absorben los contaminantes. Pero en particular le gusta estar tanto regarle las raíces o la tierra como sprayarle las hojas, siempre para que no se deshidraten y poder tener una planta saludable. Elimina 3 tipos de contaminantes: el formol, el sileno y el amoníaco, y requiere un mínimo de mantenimiento y puede llegar a medir hasta 3 metros de altura. Si acaso está en la tierra, digamos, y está en su estado natural, ella puede llegar a medir hasta más, con un follaje aproximado de unos 2 a 3 metros también de diámetro. Luego tenemos la famosísima lengua de suegra, que esta podemos presentarla a cualquier persona, sea que le guste o no le gusten las plantas. Ella aguanta cualquier tipo de cuidado, de mantenimiento, de luz, de sombra. Esta planta es lo mejor que hay. Y sabiéndola acomodar en un ambiente, se mira preciosa. Tiene la ventaja que sobrevive a cualquier ambiente, que era lo que les decía. Soporta temperaturas tanto altas como bajas, y elimina el benceno, el sileno, el tolueno, el tricoleetileno y el formol. Luego tenemos la cinta o mala madre también, que le dicen mala madre porque si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, ella bota los hijos. Cada uno de estos es un hijo que vos podés trasplantar en el piso o en macetera, y así la podemos reproducir rápidamente. Aguanta grandes cantidades de espacio sin regar, porque se reproduce a través de bulbos.
y que estos guardan agua y por medio de esto se mantiene fresca siempre. Casi todas las plantas podemos regarlas cuando las miremos la tierra seca. Eso yo creo que es el indicador o el mayor indicador para regar una planta, para aquel que no es muy experto en el cuidado de esta. La misma tierra nos va diciendo cómo tenemos que regarlas y cuándo tenemos que regarlas. Y luego tenemos el espadillo. Esta es una variación que no se mira tanto acá en Nicaragua, pero la tenemos. Las que nosotros conocemos y vemos en todas las fincas como cerco, poco a poco lo vemos como planta decorativa para el interior de nuestras casas, pero es súper buena porque se reproduce rápidamente y aguanta sol, aguanta sombra. Es súper bondadosa esta planta y nos elimina el tricoletireno y el sileno. Tiene una flor que muy poco se mira, casi a los 10, 20 años de estar la planta, ella da. Tiene un olor pero sabrosísimo que la gente pues poco sabe que tiene flor esta planta. Es de hojas perennes. Esta planta dura un montón y resiste todo tipo de clima. Luego tenemos la famosa palmera areca o robeliana, que le decimos también. Ya la conocerán, ¿verdad? Esta planta es bien hermosa, es grande, llega a medir hasta 4 o 9 metros de altura si está en sus condiciones ideales, sembradas en el piso. Pero cuando las tenemos en maceta, ellas se crecen pues al nivel que le permite la maceta. Es ideal para tenerlas en interiores. Estas, ustedes pueden ver de que hay algunas que son amarillas y otras que son verdes. No es que sea diferente planta, sino que cuando la tenemos en interior es verde y cuando la tenemos en exterior, cuando le da más el sol, los tallos se ponen amarillos. Si la tenemos en macetera, nos puede llegar a medir 1,5 metros, 3 metros, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de maceta que le pongamos. Y nos ayuda a disminuir el formaldehído y el benceno. Y como extra, ¿verdad?, el monóxido de carbono que producimos. Para aquellas personas pues que fuman, también absorbe el humo del cigarrillo. Luego, ¿verdad?, ya como estas plantas tienen el pro de poder hacer el beneficio de poder hacer las capacidades de cualquier otra, pues elimina dióxido de carbono, produce oxígeno, limpia el aire. Entonces tenemos todas las aglaonema, que son como la familia de plantas, no sé si la han visto. Más de alguna les sonará conocida como esta o esta, que las conocemos más o menos como loterías, les decimos acá. Son un tipo de lotería, digamos. Estas plantas son bonitas, resisten poca cantidad de luz solar, se presenta en lugares frescos, es ideal para tenerla aquí, es de fácil reproducción. Se reproduce a través de bulbos y es cuando ella va sacando hijos por medio de su crecimiento y ahí podemos irla reproduciendo, separándola y reproduciéndola y en otras maceteras. Luego tenemos otro tipo de espadillo, que es un espadillo, la hoja es un poco más fina, alargada, y tenemos en dos colores, verde y tenemos una que tira tonos como rojos. Generalmente, ¿verdad? Yo les digo que son plantas bien altas y patonas, les digo yo. Si se fijan, tienen un tallo descubierto y al final del tallo tiene el follaje. Entonces eso a mucha gente pues no le llama la atención, pero son bien decorativas para ciertos tipos de espacios. Ya dónde las querrás ubicar, ya eso es bien propio de la persona que diseña o que está viviendo en la casa, solo tiene que cumplir con las medidas que yo ahorita les voy a mostrar. Tenemos también la samia, no sé si la han visto, esta planta es bellísima, una de mis favoritas en especial, porque parece de mentira, como plástico. Tiene una altura de unos 70 centímetros si está en macetera y puede llegar a medir hasta 1 metro si está en el suelo. Esta es súper fácil de mantener, le gusta estar húmeda pero no encharcada y lo que sí cuesta es la reproducción de esta planta. Se reproduce a través de hojas como la suculenta y se reproduce por medio del bulbo también o del rizoma, separando la planta, pero cuesta bastante su crecimiento. Luego tenemos las chefleras, que tenemos en dos colores.
verde, verde por completo, y tenemos unas que son amarillas o que tienen follaje amarillo. Estas son ideales para tener en pleno sol y para tener en sombra también. Resisten poco el poco riego. No sé si quieren hacer una pausa para mientras para ver si tienen alguna pregunta. Perfecto, arquitecta. Por acá le voy a estar compartiendo los comentarios y preguntas. Arlen nos comentaba, ¿dónde podemos estudiar jardinería para el cuidado y cultivo de nuestras plantas y huertos? Me interesa conocer cómo abonarlas, qué abonos recomiendan y las cantidades, cómo tratar plagas, conocer síntomas a través de sus hojas. Ok, perfecto. Esa es una pregunta bien general de mantenimiento, la podemos contestar al final. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta de las plantas que hemos visto. Sí, por acá decía, siempre el flamingo es difícil de cultivar. Se me ha muerto varias veces. El flamingo, dependiendo. El flamingo es fácil de cuidar. Lo que pasa es que a veces nosotros vamos a los viveros y nos dicen un tipo de cuidado, y muchas veces nosotros no les decimos a estas personas para qué lugar las queremos, el tipo de sol que va a recibir, el tipo de sombra que va a recibir, y a veces solemos hacer o en exceso lo que ellos nos dicen, o hacemos totalmente lo contrario. En Nicaragua somos o de regar mucho las plantas o de no regar nada. Entonces, habría que ver el tipo de trato que ella le ha estado dando, que dice que se le muere. Pues me gustaría, Arlen, que nos comentara qué tipo de trato le has dado, dónde la has ubicado que se te ha muerto. Hola, mucho gusto. Las tengo en sombra. Las riego de 2 a 3 veces por semana. Antes de regarla, me fijo si la tierra aún está húmeda. De repente también las sprayo con agua durante el día. Y a veces saca flor, pero la flor no termina de abrirse, no se desarrolla, queda ahí en el capullo. Le he puesto abono granular para grama. Le he puesto abono para follaje, o sea, para las hojas nada más. Ya no sé qué más ponerle. Arlen, tocaste un punto bien importante. Nosotros acá en Nicaragua nos dicen, ¿verdad? Es una planta de sombra, pero nosotros pensamos que sombra es totalmente sin sol, y no hay ninguna planta en la tierra que sea de sombra, ninguna. Entonces todas, lo que pasa es que unas resisten menos luz solar que otras. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, Esther, llega de la claridad porque la tengo en la terraza abajo, pero entra la claridad. Ya te voy a explicar los requerimientos, ¿verdad? ¿Qué tan largo debes de tener de una ventana una planta? Tal vez es ahí donde estamos fallando, ¿verdad? Porque una planta no resiste un interior un mes seguido, digamos. Siempre tenemos que estarle dando un respiro de al menos una semana al mes, completita. O sea, no podemos pretender que tengamos una planta 100% del tiempo dentro de nuestras casas, esté o no esté iluminada. Ellas siempre requieren de algún momento que estar al aire libre, recibir el aire, recibir el sol, y dependiendo de qué tipo de planta sea, viendo qué tanta cantidad de sol reciba, ¿verdad? Yo te recomiendo no ponerle abono de la grama, pero vamos a seguirlo viendo, ¿verdad? Después te voy a responder las otras preguntas y ahí tal vez surgen respuestas para vos. Bien, tenemos a Gabriela una pregunta y comentario. Me gustaría saber cuál es el tamaño de maceta recomendable para las plantas que estamos viendo en la presentación. Ok, perfecto. Casi todas estas plantas, bueno, hay algunas que son pequeñas que podemos tener en un diámetro de unos 40 centímetros lo menos, para las pequeñas que no pasan de unos 50 centímetros de alto, tipo el flamingo, aglaonema, los potos, todas esas pueden estar en menos de 40 centímetros de diámetro de la macetera, con unos 20, 30 de hondo, digamos. Todas las demás que miden, de 1 metro a más, tenemos que tenerla, bueno, al comienzo podemos tenerla en unas macetas de la misma medida, pero de más fondo.
del mismo diámetro, ya sea de 40 centímetros de diámetro, pero de unos 50, 60 centímetros de hondo. Pues les voy a hablar, ¿verdad?, de cada cuánto debemos de cambiar de macetera. Y cada vez que las cambiemos, debe de ser de 2 a 3 centímetros de diámetros más grande que la maceta que teníamos antes. Esto se hace cada 2 o 3 años, dependiendo. La planta te lo va a ir pidiendo. Tenemos el comentario de María, cuánta información valiosa, muchas gracias. El comentario de Alexander. Buenas tardes, arquitecta. Muy importante la presentación. ¿Sería posible facilitar la presentación al final? ¿Y dónde podemos encontrar información sobre jardinería? Gracias. Gracias. No sé si la arquitecta Débora quiere colocarla en sus redes. Nosotros también la vamos a colocar en nuestras redes de Terraza y Jardines para que cualquiera de ustedes pueda tener acceso a ella. O en nuestro canal de YouTube que se llama Aprende Verde, por si se quieren suscribir. Estamos grabando este webinar y lo vamos a subir también por medio del canal de YouTube. Aquí dice María, gracias a su información ahora sé que tengo 3 de estas plantas en mi casa. Perfecto, estamos aportando a la salud de ella y su familia de manera sencilla que ni sabíamos a veces. Entonces ahora acá les tenemos cuáles son las necesidades de la planta para estar en el interior de nuestros hogares. Con el comentario de Arlen, ¿verdad?, que nos hacía, es muy, muy, muy importante que sepamos lo que hablaba con ella, de que ninguna planta es totalmente de sombra y por tanto nosotros debemos de tomar en cuenta en qué lugar de la casa la vamos a poner. Entonces, siempre es recomendable ponerla a la orilla de una ventana. Acá les indico, ¿verdad?, que esta planta no debe ponerse más allá de 1 metro fuera de la ventana y no debe ponerse tan cerca de la ventana o al ladito de la ventana, porque ustedes saben de que el vidrio hace un efecto lupa que puede quemar las mismas plantas y a veces las vemos amarillas, las vemos con un círculo amarillo quemado que nosotros pensamos que tiene plaga y no es plaga, es que está recibiendo mucho sol, lo cual es malo para nuestras plantas de sombra, ¿verdad? O semisombra, pues preferiría llamarle. Entonces siempre tenemos que tratar de controlar la cantidad de luz que nos entra o que recibe nuestra planta dependiendo de qué tipo de planta es. Con tantos años de experiencia con plantas, son seres vivos y debemos de aprender a ser buenos observadores. Por más que yo les ponga aquí la receta de cómo cuidar una planta, siempre nosotros tenemos que estar alertas porque la planta, como bien les digo, es un ser vivo que pide sus propias condiciones. A veces la misma planta se puede comportar de una manera en mi casa y de otra manera en la casa de otra persona. Y no tiene que ver nada, ¿verdad?, lo que dicen del tipo de mano que la siembra y este tipo de cosas. Es más cuidado que otra cosa. Hay que estar pendiente de que si la planta presenta algún síntoma de cambio brusco, debemos quitarla de ahí y ponerla en otra zona. Muchas veces nosotros, como la cheflera, por ejemplo, la cheflera que puede estar en los dos tipos, sol y sombra, perfectamente, de repente nosotros venimos y está la planta en pleno sol directo y está linda. Y venimos y la queremos poner en interior bruscamente y en poco tiempo comenzamos a ver que la planta comienza a botar su hoja, comienza a ponerse triste y comienza a morirse. Entonces nosotros ahí la dejamos y esperamos hasta que la planta muera y dice, ¿cómo es que esta planta era de sombra? No. Todas estas plantas requieren un tiempo de adaptación. Si pueden estar en sol y sombra, como en este ejemplo específico de la cheflera, nosotros tenemos que ver bien, ir valorando su estado de ánimo, digamos. Entonces no podemos pasarla del sol directo a una zona de bastante sombra. Tenemos que pasarla a la orilla de una ventana, lo más 1 metro de distancia, de la ventana, e ir viendo cómo se comporta y poco a poco ir graduando su nivel de asoleamiento. Entonces podemos irla moviendo poco a poco de lo más soleado a la parte un poco menos luminosa para que la planta no sienta tan brusco el cambio y no se nos muera. Y claro, ¿verdad? Siempre saber
que si una planta está en el exterior y está en el piso sembrada directo, puede recibir más agua y no se nos va a morir fácilmente porque la planta se ramifica mejor y puede distribuir bien la cantidad de agua que ella recibe. Mientras que estando en una macetera tenemos una cantidad de tierra determinada que si la humedecemos demasiado y la planta no es de mucha agua, la podemos ahogar. Entonces lo mejor y la manera ideal para regar esta planta es cuando miramos la tierra seca, ¿verdad? Hay excepciones en la regla como la samia que les decía, ya de último la mirábamos. Esta samia le gusta, la samia y el flamingo o la bandera les gusta estar húmeda, la tierra negrita, digamos, sin excederse de agua, sin el encharcamiento. ¿Cómo podemos hacer para chequear cuál es el nivel de agua que tu planta necesita? Podemos tratar de escarbar un poco la tierra y meter 1 centímetro hacer un huequito, ¿verdad? De 1 centímetro de hondo y ver si al final del centímetro esa planta está húmeda o está seca por completo. Si está seca, hay que tratar de mojarla por completo, sin exceso de agua y para que ésta pueda absorber los nutrientes sin ahogarse. Entonces, luego hablamos que la cantidad de luz viene vinculado también con el tipo de luz. ¿A qué me refiero con el tipo de luz? Tenemos 2 tipos, ¿verdad? La natural y la artificial, que nosotros acá poco lo usamos, pero para aquellos que necesiten, ¿verdad? Una planta en un interior de una zona muy oscura o que le da alguna cierta claridad, pero la planta necesita más cantidad de luz, podemos tenerla, pero sabiendo de que esta planta necesita luz artificial. ¿Cuál es el tipo de luz que nosotros necesitamos? Es la luz LED que tiene la capacidad de no calentarse y de no quemar la planta, porque eso es lo otro, ¿verdad? Que si ponemos las incandescentes cerca de una planta, podemos causar requemo en esta misma y la podemos matar también. Luego hablamos del trasplante, que les decía de que una planta lo más que resiste es de 2 a 3 años en una misma macetera. ¿Por qué? Porque ocurre compactación de sus raíces. Llega un momento cuando las plantas llega a tener las raíces demasiado saturadas, muy, muy juntas, llega a perder hasta la mayor cantidad de tierra y por lo que necesitamos removerle la tierra y proporcionarle nuevos nutrientes a la planta. O a veces las regamos tanto que la parte de arriba de la tierra se queda como petrificada, por lo que es recomendable mes a mes estarle tratando de hacerle movimiento de tierra por lo menos la parte de encima para que logre absorber el agua hasta la parte del drenaje para evitar pues la compactación de tierra. No hay que dejar que la tierra se quede así, hay que estarle echando por lo menos una vez cada 3 meses a las plantas de macetera, estarles echando abono. A mí en lo personal, cuando la persona no está acostumbrada a ser consciente del tipo de mantenimiento que le tiene que dar a sus plantas, yo siempre les recomiendo el abono orgánico. ¿Por qué? Porque el abono orgánico, no importa qué cantidad le eches, no vas a matar tu planta. Mientras que nosotros venimos y le ponemos abono tipo la urea o el completo, está compuesto por químicos y los químicos tienen una reacción a ciertos tipos de ambiente. Entonces, ¿cómo actúa la urea? La urea lo que hace está compuesto mayormente de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es bastante requerido por la grama para poner el follaje verde. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos esta urea y no le echamos la suficiente cantidad de agua? Cuando queda la pelotita directo en la grama y sin regarla, esta no se disuelve. Y como el nitrógeno es helado, frío, quema la hoja de la grama. Por lo tanto, esa parte quedó la pelotita de urea, esa parte se muere. Está hecho directamente para la grama, por lo que trabaja directamente en el follaje verde de la grama, de las hojas de la grama. Entonces, cuando nosotros venimos y lo aplicamos en nuestras maceteras, no es que esté mal para nada, ¿verdad? Solo hay que saberlo usar. Entonces, nosotros venimos y tal vez lo ponemos cerca del tallo o del tronco de la planta. Nosotros
nosotros venimos y le causamos un gran estrés a la planta porque a veces no la regamos bien y solo lo dejamos, le tiramos el químico y no lo disolvemos. Entonces estamos quemando la planta, mientras que con el abono orgánico para nada, pues. Nosotros venimos, como es como tierra, podemos utilizar composta, podemos utilizar humus, podemos utilizar los propios desechos de nuestra casa. Pues obviamente pues no se mira muy estético, pero todo lo que es natural nos ayuda a que la planta se desarrolle sanamente, ¿verdad? Sin químicos, sin nada. Pero ¿cuál es una de las, yo no lo diría, yo no lo llamaría como desventaja de las cosas orgánicas? Es que trabajan más lento. Por eso es que a la gente le gusta trabajar mucho con los químicos, porque el químico ya tenemos un resultado directo a los 3 días o a la semana, pues, cuando mucho. Que el orgánico no, el orgánico lo venimos viendo el resultado al mes. Pero ¿cuál es la mayor ventaja de hacer las cosas con abono orgánico? Que no solo mejoramos la vistosidad de la planta, digamos, sino que también mejoramos en la tierra, le damos más propiedades. Hay veces que las maceteras por su mismo riego van drenando todos sus minerales, entonces el abono orgánico va regenerando la tierra que nosotros tenemos. Entonces por ahí es opcional, ¿verdad? Depende de qué tan rápido queremos ver el resultado, pero siempre les recomiendo el orgánico. Entonces, lo que se hace es, para aplicarlo, es removiendo un poco la superficie de la macetera y echándole el abono orgánico. Y luego ella va a ir haciendo su trabajo poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que educarnos a hacer las cosas con tiempo y no dejar todo a última hora, pues en el caso de las plantas, porque ya que sabemos que tiene un resultado lento con el orgánico, debemos de trabajar cuando comenzamos a ver la planta a tener cambios, sean hojas amarillas o que está botando cierta hoja. Cuando la hoja nos da, la planta nos comienza a dar indicios de que algo le pasa. Una planta no muere de un día a otro, nos viene dejando poco a poco señales de que algo le pasa. Si da flores, deja de dar flores, se comienza a poner amarilla. Bueno, tenemos que saber, ¿verdad?, que todas las plantas mudan su hoja en alguna época del año, que no nos debe de preocupar, pero si esto lo hace más de la cuenta, ojo, ¿verdad? Ojo ahí, algo le pasa a la planta. Entonces, y comenzamos a veces, si con la cantidad de luz que éstas reciben, dependiendo del tipo de planta, comenzamos a ver que éstas se deforman. Las plantas son tienen una manera de adaptación increíble. Entonces, por eso yo digo de que es difícil de que se te muera una planta, es porque es que no le estás poniendo atención. Por ejemplo, esta de la imagen, ¿verdad? Miramos que está de viaje siguiendo la luz. Entonces a esto se le llama fototropismo. ¿Qué debemos de hacer? O acercamos, bueno, dos cosas, ¿verdad? Acercamos la planta más a la luz porque significa que no está recibiendo la luz que ella necesita. Entonces la acercamos más y giramos la maceta, porque para que reciba la cantidad de luz del otro lado que la planta está recta. Entonces, o le cortamos la rama, ¿verdad? Porque esa planta, esa parte va a seguir buscando la luz y nos puede o deformar la planta o llegar a morirse esa parte de la planta. Aquí ya vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Tenemos los diseños vamos a ver qué pasa con las plantas en los diseños de interior. Como ya sabemos, ¿verdad? Nos aportan originalidad, nos dan relajación, aportan elegancia, dan una vista súper alegre, son vistosos, le dan un gran toque, pone humanismo a cada ambiente, le aporta mucho estilo. Como por ejemplo acá, pues, acá vemos en estas 3 imágenes que tenemos de fondo, ¿qué sería, verdad, de estas imágenes si no pusiéramos nada de planta? El ambiente se miraría como bien sombrío y no les aportaría para nada color. Acá tenemos esta que yo dudo sinceramente que sea una foto real. Saqué fotos ilustrativas para que ustedes miraran el cambio que producen las plantas. A este espacio blanco, si no tuviéramos
plantas que tenemos acá no sería nada. Está tan iluminado esta zona que por eso es que yo creo que es un render o un fotomontaje, que aunque esté tan iluminado este ambiente sin plantas, sería un galerón más sin ningún punto focal. Y aquí esta zona, aunque no tenga ningún tipo de mobiliario para sentarse, a mí, por ejemplo, me llama súper la atención para venir y tomarme una foto en ese lugar, segurísimo, saldrían preciosas. Con la iluminación y las plantas saldría súper bonito. Tenemos estas otras dos imágenes, son más reales, ¿verdad? Y siempre, si se fijan, siempre las plantas las colocan cerca de la ventana. Ponen plantas tan cerca de la ventana porque seguro da muy poca luz y el sol no es tan fuerte como en nuestro país. Pues la cantidad de luz y los rayos de luz de acá queman de verdad, no es como en otros países. Entonces, si se fijan acá, las plantas están sanas. Muchas veces no nos damos cuenta el trabajo que una planta de interior necesita. Para tener una planta de interior tenemos que estar conscientes de la cantidad de trabajo que ésta necesita y de observación que ésta necesita. Tenemos que algunas hay que estarla sacando más seguidos que otras. Si ya la comenzamos a ver que se marchita, hay que ver qué pasa, o le falta agua, o tiene muy poca o tiene demasiada agua, o la cantidad de luz que recibe no es la que ella necesita, la macetera es muy pequeña para el tipo de raíces que tiene en ese momento. Si se fijan acá, están 1, 2, 3, 4 de las plantas que logro identificar que son purificadoras de aire, y todas las demás son de las que resisten más sombra que otra cosa. Calateas, manos de tigre, y que necesitan menos cantidad de luz. Tenemos esta otra que, si se fijan, está bien cargada, digamos. Eso, la persona que tiene este espacio está dedicado total a sus plantas. Entonces es probable que en la noche tenga iluminación artificial que le proporcione un poco de luz que carece de la luz natural que le proporciona la ventana. Tenemos esta otra que, a pesar de que está muy alejada, la de la derecha está muy alejada de las ventanas, tenemos un apoyo de las luces artificiales, que con esto podemos llegar a tener la cantidad de luz que las plantas necesitan. Tenemos a la derecha plantas que viven por completo por la iluminación artificial, si se fijan, ¿verdad? Porque no tienen cerca por ningún lado ninguna ventana, no se nota. Entonces es posible tener estas plantas, pero sabiendo que tenés que tenerles casi todo el día de luz artificial. Entonces ahí tendríamos que ver cuánto querés invertir en tu recibo de luz. Tenemos esta zona que parece que era un área exterior y pronto cerraron por el tipo de piso y lo supieron diseñar de manera muy creativa, ¿verdad? Haciéndolo como un bosque, lo cual me parece súper bien porque recibe bastante luz y las plantas están colocadas en los lugares precisos. Probablemente esta planta que está por acá haya que estarla moviendo, sacándola al exterior para que reciba luz cierta cantidad de tiempo. Luego tenemos estas de acá que son artificiales, pero el punto de estas es que, aunque sean artificiales, o sea, nos enseñan la importancia de estas plantas en un espacio, porque sin estas plantas estaría, en el caso de la izquierda, sería una pared gris totalmente sombría, y probablemente estas personas están conscientes de que no pueden darles la cantidad de atención que éstas necesitan. Entonces hay personas que optan por las plantas artificiales, y aún así, si escogemos una buena calidad de planta artificial, vamos a tener un buen resultado a la hora de nuestro diseño. Y a la izquierda tenemos los bambús, un tipo de bambús que yo le llamo bambú cortina. Estos necesitan poco espacio para desarrollarse, pero tenemos que estar conscientes de que esta planta es súper invasiva. Entonces, poco a poco, si no le cambiamos de macetera o no le removemos la tierra constantemente, esta va a comenzar a reproducirse y tratar de quebrar la macetera para ella lograr sacar nuevos hijos. Y la ocupamos, esta persona la ocupó como barrera en la ventana. En vez de poner una cortina, le sale súper bien y más decorativo poner bambús, aunque sean artificiales. Y eso es todo.
y vamos a ver sus preguntas. Muchas gracias, arquitecta, por la información. Estamos por acá viendo la sala chat. Dicen por acá y nos presentan una imagen de una planta sobre macetera sembrada. Dice el comentario, esta planta la tengo y no conozco su nombre. He notado que las puntas de las hojas se han secado. ¿A qué se debe? ¿Dónde se consigue la luz artificial? Pregunta Arlen. Básicamente es una luz LED la que tenés que ponerle, pero esta no requiere. Yo miro que ahí el reflejo de la mesa, se mira que hay una ventana cerca, o no sé si es que la pusieron ahí solo para tomarle la foto, pero esto de la resequedad en las puntas es normal, digamos. Si no las querés tener, tenés que estarla rociando con agua más seguido, más que regarla en las raíces, rociarla con agua o asperjarla más de manera seguida, y eso te va a ayudar un montón a que la planta esté siempre verde. Podés cortarla también, pero tratar de cortarle no en su totalidad todo lo café, sino que cortarla y dejarle una parte cafecita para que la planta no cicatrice y vuelva a poner otra parte café. Pero por lo general es normal en ellas y no significa que están enfermas. No se aprecia bien la foto, pero yo creo que es un lirio amazónico. Perfecto, gracias, arquitecta, por la respuesta. Por acá dice, felicitaciones por ilustrarnos, súper interesante, me entusiasma un montón, dice María. Yesenia, excelente información, gracias. Y por ahí siguen escribiendo. Por acá dice Alexander, arquitecta, ¿en qué zona de la casa recomienda crear espacios para reproducción? Esta pregunta es bonita. Sí, aunque la planta sea de puro sol, si la queremos reproducir, el hijo que saquemos, ya sea por estaca, por acodo, por rizoma, por lo que sea, tenemos que reproducirla en un lugar de semisombra, debajo de un árbol, por lo general, ¿verdad? Nosotros ocupamos debajo de un árbol porque es fresco, porque mantiene la humedad, pues tenemos más controlado el ambiente. Si la ponemos en sol, es probable que la planta se te seque más rápido de lo que la estás regando y las plantas no te peguen. Entonces tiene que ser un lugar donde vos tengas acceso directo a la planta. Si salís de tu casa, la pases viendo. Si entras de tu casa, lo pases viendo. Tiene que ser un lugar en el que vos estés muy pendiente de estas plantas. Perfecto, gracias, arquitecta. Y por acá tenemos otro comentario, siempre de Gabriela, quien compartió la imagen. Dice, muchas gracias, empezaré a rociarla. Ella siempre está ahí en mi centro, en mi mesa de centro tiene una gran ventana cerca. Perfecto, ahí, si es ahí donde se mantiene, ese lugar le gusta. Pues nosotros popularmente decimos le gusta. Está bien adaptada a la zona. No la movas de ahí porque al moverla a un lugar de más sol o más sombra, podés causarle estrés. Excelente, muchísimas gracias, arquitecta, por los comentarios. Entonces por acá nos preguntan dónde se puede estudiar jardinería o diseño de jardines o cuidado de plantas. Acá en Nicaragua la UAM presenta posgrados, no sé si habrá otras, seguro hay otras universidades que tienen incluso hasta maestrías de jardinería. Pero yo les recomiendo que se vayan a la práctica, muchachos. La práctica hacia el maestro, y al ser un buen observador uno puede lograr poco a poco ser tan perceptivo de ver qué es lo que tu planta necesita, y con la prueba y error no hay mejor que eso para tener certeza de lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Entonces yo les recomiendo que comiencen por sus casas a ir poco a poco con las plantas, ir viendo qué parte les gusta, porque la información les puede decir cualquier tipo de cuidados de las plantas, pero la verdad es que están muy alejadas de la realidad de nuestro país, porque nuestro país es bien peculiar con el tipo de sol y la cantidad de sol que recibimos, y nuestro país es seco, muy seco y lluvioso, ¿verdad? Entonces tenemos que ver muy bien eso y estudiar nuestro propio sitio. No hay biografía que te diga especialmente cómo cuidar una planta. Te dicen
te dan guías, pero la verdad es que solo la práctica te da el verdadero estudio. Excelente, gracias por la recomendación, arquitecta. Tenemos 2 comentarios. De hecho, Gabriela, agradecida por este tiempo tan valioso, lleno de información básica para quienes tenemos interés en plantas y jardines. Muy linda iniciativa y felicidades por la presentación, arquitecta. Gracias por compartir su conocimiento. María nos dice también, buenísimo este tip de rociar la hoja. Yo también lo haré porque tengo varias plantitas con las puntas secas. Perfecto, muchas gracias siempre a vos, Débora, por invitarme y estamos bien contentos siempre de compartir con todos los que nos están escuchando y por el espacio, ¿verdad? Y gracias a ellos porque están pendientes. Claro que sí, arquitecta, muy agradecidos nosotros realmente por su valioso aprendizaje, conocimiento y sobre todo de compartirlo con nosotros. Vamos a ir concluyendo el webinar. Si hay alguna consulta basada en la presentación, alguna otra pregunta o comentario para cerrar, sí les queremos agradecer por tomarse este tiempo, por haber permanecido conectados. Les queremos agradecer su disposición y sobre todo su valioso tiempo por estar aportando que podamos unirnos en esta época y sobre todo de compartir conocimiento unos con otros. Sí, esta es una buena oportunidad para que usted y yo sigamos aprendiendo y me llamaba la atención de la preparación de los que están preguntando dónde pueden aprender un poco más de jardines. Bueno, quiero decirles que nosotros como de estudio, uno de nuestros servicios que nos caracteriza es que estamos promoviendo la capacitación y formación virtual. Y hasta el día de hoy hemos creado 3 programas en los que incluimos los aspectos del bienestar en los espacios verdes o los espacios de jardinería, asimismo del color y el bienestar creativo. Tenemos un sinnúmero de recursos los que nos gustaría compartir con cada uno de ustedes para que nos puedan conocer. Y estos los pueden encontrar a través de las redes Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, que son las redes más activas que hemos estado nosotros compartiendo. También tenemos una comunidad del interiorismo. Esta comunidad se basa en un grupo de WhatsApp donde usted puede compartir e interactuar con personas profesionales y también de todo tipo de amplitud de conocimiento en el campo del interiorismo jardines. Entonces me llamaba la atención de que ustedes estaban preguntando. Esperemos que próximamente, reuniendo esfuerzos con los profesionales, podamos aperturar también más conocimientos al respecto. Vamos a ir concluyendo por ahí. Bien, les agradecemos, muchísimas gracias por haber participado, arquitecta. Si tiene algún otro comentario que agregar. Pues muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y a ver cuándo nos volvemos a ver por estos lados. En lo que podamos ayudarlas, con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted, arquitecta. Bien, que pasen una muy buena noche. Les agradecemos. Saludos y hasta Muchas pronto. gracias. Buenas noches. Buenas noches.